Ahora vamos a conversar con el doctor Ángel Delgado y con el doctor Carlos Jaico sobre la coyuntura política nacional. Lamentablemente, pues nuestra coyuntura está complicada siempre por estas anécdotas, ¿no? Por la semana de representación, ¿no? Que puso esto, ¿no? Que hizo Photoshop en su foto. Bueno, primero les damos la bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Por estar aquí. Buenas noches, Miguel. Empecemos con el doctor Delgado. El problema de nuestras anécdotas de la política, que son lo que resalta el titular, ¿no? Siempre, este tema de la semana de representación, es también la falta de transparencia en nuestro Congreso. O sea, se ponen de acuerdo en un sueldo solapado, que es el de la semana de representación, y al final pues no pueden sustentar, porque se te va pasando, en lugar de decir, ¿sabes qué? Vamos a ganar tanto, o estos son los gastos operativos. Debería sincerarse. Antes estaba el gasto operativo, pero apareció pues el comepollo, el que armaba la parrillada, el que se contrataba la factura. Cambiaron a este sistema, peor. Sí, pues, o sea que en realidad, mira, la realidad, ¿qué cosa es la representación en este caso? Que el congresista se relacione con su gente, con sus electores, en su provincia, en su jurisdicción. Yo no sé para qué tiene que tener una remuneración especial para eso, ¿te das cuenta? Lo que sucede es que como hay unos límites al pago, al monto, al emolumento que reciben los congresistas, han generado este adicional para poder ir un poco más allá. Y entonces este es un pago que no ingresa pues al... 2.500 soles. 800 creo. Ya, ok, ya, pero igualito es poquito. Es una miseria, pues, ¿no? Se supone que debe cubrir la semana, todos los gastos que implica trasladarse, movilizarse, cuando yo creo que eso debería ser parte de la función regular de un congresista, o sea, conectarse con la gente, estar con su público, escuchar sus quejas, sus demandas. Eso lo hacen todos los parlamentarios en todo el mundo, ¿no? Yo no sé si por eso tiene un pago especial. Es como si para hacer una ley o un proyecto o meterse en una, tuvieran una bonificación extra. Que está bien, ¿no? Vamos a descansar en el Parlamento, en las sesiones del Parlamento, en la legislatura ordinaria. Vamos a descansar una semana para que los representantes puedan ejercer la función de representación. Doctor Jaico, ¿usted le parece que debemos desaparecer este sistema? Porque acá el problema, como le decía el congresista Castro la semana pasada, es que al margen de que esté mal la norma, la ley es la ley. Exacto. Y los congresistas han infringido la ley. Totalmente. Y aquí pues esto se debe eliminar ya, porque de verdad, para empezar, la semana que ellos llaman de representación muchas veces está pues totalmente confundida con la legislatura, confundida con algunos viajes que hacen a otro lado, y esto se presta pues a que ellos estén ahí un poco manoseando las cuentas, manoseando los días, las fotos y todo este tipo de situaciones que son vergonzosas de verdad para los congresistas. Pienso que no se debería de verdad pagar por esta semana de representación. Ellos están en representación constante de sus ciudadanos, ya los que lo eligieron, y también de todo el Perú. Para esto, pues, no creo que les cueste mucho ir a su región, por ejemplo, de Lima a Trujillo, Piura o Cusco. No creo que les sea demasiado caro. O sea, tomándolo con cierto tiempo, se puede hacer. O sea, no hay acá necesidad de que se les esté pagando. El problema es que se quebró la ley. Ahora, ni devolviendo la plata, ¿ya hay un problema penal o no? Claro, pero primero quiero decir que administrativamente además, ahora, hay casos y casos, ¿sabes? Puede haber casos de no rendición de cuentas, ¿no? Que en fin eso se puede arreglar con una subsanación, ya, y en todo caso será una falta administrativa, hay que calificarla así. Pero hay otros casos de gente que engaña, hay algunos que inclusive han hecho montajes, y eso sí ya eso es un delito contra la fe pública y tiene otras consecuencias. O sea, yo creo que hay que distinguir los casos, pero para evitar, digamos, este tipo de cosas lamentables que discutimos ahora, yo sí creo que debe eliminarse este tipo de pagos que, repito, están íntima, y ahí coincido, están íntimamente vinculados, adheridos a la propia función parlamentaria. Es verdad que no todos los funcionarios del Estado tienen que viajar regularmente a su provincia de origen. No es verdad que todos ellos tienen que recoger y estar en varios días en asambleas, reuniones, recibiendo las quejas, los puntos de vista, las demandas de los electores. Y quizás eso efectivamente justifica un pago porque implica, repito, un gasto que no tiene un ministro, un viceministro, un director de una empresa, un director, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eliminemos el pago, eliminemos el concepto, pero en todo caso incrementemos la remuneración para que en el monto remunerativo esté incluida también esta función. Ahora, el problema es que
Ya eliminamos el pago, ya. Listo, eliminamos los gastos. El congresista ganaría 7.500 soles, más o menos. Sí, pues claro, ese es incongruente. Por eso yo he dicho. Subimos el sueldo del congresista. No puede, pero es que ya lo han subido, pues. O sea, esta es una forma de subirlo, pero sincerémoslo, incorporemos. Ellos pueden perfectamente modificar la legislación, ellos son los dueños de la potestad legislativa y pueden hacer una marcha. Bueno, pues, pero peor lo que está pasando. Esto es un escándalo peor. Este es un escándalo peor. Entonces precisamente aquí han infringido la ley, totalmente, y lo han hecho pues con toda conciencia, ¿no? Yo creo que para evitar esos temas se debe eliminar. Sincerar también, por ejemplo, ese tipo de viajes, aumentar un poco el salario que tienen, y incluir ahí precisamente este tipo de viajes, ¿no? Además, también se debe, por ejemplo, decir exactamente en tal fecha va a haber semana de representación y no hacemos otra cosa que eso. Pero el problema acá es que en esa semana de representación se van al extranjero, se van de vacaciones y hacen todo lo necesario como para además, no tener esa representación. Pero el castigo para un político es la desconexión con el pueblo. Bueno, no, por eso pues no. Y mira, yo creo que no es malo de que se propicie y se facilite y se dé ayuda, inclusive si mañana los pasajes son más baratos, todo eso es válido, ¿ya? Porque efectivamente la función congresal, a diferencia del ministro, viceministro, funcionario del Banco Central, es diferente. Uno está en su escritorio y no recibe gente. Él sí está en contacto. Entonces, eso hay que reconocerlo y admitirlo, es parte de la función parlamentaria. Y en consecuencia, eso debe implicar una remuneración distinta, pues porque mientras en el otro caso, todo es remuneración íntegra para su manutención y desarrollo. En el caso de ellos tienen que ir, pues viajar, y no solamente tienen que viajar a la capital del departamento, tendrán que ir a provincias, tendrán que hacer reuniones, tendrán que hacer un montón de cosas, y eso entonces implica un trabajo especial, que yo creo que para evitar si lo hizo o no lo hizo, que es parte ahí del incumplimiento legal, si eso se incorporara a la remuneración, yo creo que a punto final se concluye el asunto, ¿no? Okay, bueno, y se evitan tentaciones y fallas legislativas que da lugar, porque mira, yo creo que grave lo que pasa para el congresista, pero más grave y no tiene precio el descrédito que tiene la institución parlamentaria. Claro, estamos a punto de pedir que se cierre el Parlamento y eso tiene un costo político mayor. Claro, que ya no es de ahora, con lo que está pasando con Vieira, por ejemplo, ya cada vez la imagen del Congreso en sí está pues siendo totalmente desacreditada. Doctor Jaico, ahora pasamos al gabinete del solar, ¿no? La vez pasada escuché una declaración de Mercedes Arauz diciendo, ya dejémonos de actuaciones, no somos actores. De verdad, yo no sé si fue un blooper de la vicepresidenta. Salvador Solar ya dio su primera entrevista, ¿no? Él muy sólido siempre en sus declaraciones, un gran comunicador. ¿Usted cree que se eligió un comunicador porque alguien en el gobierno cree que están haciendo las cosas perfectamente y el problema es de comunicación? ¿O cree que Salvador Solar es un policy maker, es un hacedor de políticas públicas que va a liderar el gobierno? Bien, de que es un buen comunicador lo está probando en las últimas entrevistas que tiene. Ahora, de que sea un policy maker, precisamente eso todavía está por venir, aquí ya hemos pasado un año en estos temas de pues, el referéndum, por ejemplo, que nos ha tomado 3 meses lo último, ahora está la Comisión de Reforma Política y ya se necesitan actos de gobierno. Entonces aquí es donde se espera a Salvador Solar. Ya evidentemente ese tipo de comunicación con los medios va a ser importante porque él tiene un manejo bastante interesante por la misma experiencia de vida que tiene y la actuación. Pero también aquí pues ya le espera también ir al Congreso, donde va a tener que presentar pues su visión política y lo que viene y lo que va a hacer con todo su gabinete. Va a tener que controlar también a los demás ministros que, dicho sea de paso, son bastante silenciosos. No hay un nombre que sobresalga, lo cual hace pues que también la popularidad del presidente decaiga constantemente. Eso vamos, cayó 2 puntos más el presidente. Sí, esto pues, ya es una el presidente, caída libre, está bien. No es caída libre, sino es plano inclinado, que es diferente, pero sí es constante. Y tiene que ver porque el pico de popularidad fue alcanzado en noviembre y diciembre con el referéndum. O sea, y evidentemente, yo hay que reconocer aquí las cosas, el presidente de la República, ¿no?, ha tenido una enorme habilidad, extraordinaria habilidad, para montar una estrategia comunicacional de confrontación con el Parlamento y plantear algunos tópicos como estas reformas constitucionales que le han permitido alcanzar una alta popularidad. Pero el costo de este juego, que es un juego básicamente en la superestructura y tiene mucho de artificio, es el abandono de las tareas de gobierno. Ahí me hubiera gustado que el señor Vizcarra alcanzara el 60, 70% o más
por los hechos prácticos en beneficio de la población y del país, que hubiera destrabado la economía, que hubiera atendido las demandas en salud, educación, mejorar la seguridad ciudadana, etc. Y no eso es una falencia. Y yo no lo digo, las mismas encuestas que lo levantan a él castigan con cifras mínimas a los señores ministros, que además son seres anónimos, a punto tal que el recambio el programa militar ha dado a que es más de la mitad de los titulares de portafolios hayan cedido su puesto a otra gente que esperemos que sean mejor. La misma pregunta que el doctor Jaico. ¿Usted cree que Salvador del Solar fue convocado por sus habilidades comunicacionales o porque es un policymaker? No, este es un gobierno que se mueve en el espectáculo, se mueve ¿Quién gobierna? En los proscenios. Eso es buena pregunta, pero el gobierno tiene la tentación de proseguir en lo mismo, porque le ha dado resultado, pues, o sea, hay que ser conscientes. Bueno, una persona, que no tenía mayor respaldo y popularidad, ha alcanzado a poner en jaque al Congreso de la República, arrinconar a sus adversarios y aparecer victorioso de modo importante. Entonces, cuando esto empieza a decaer, porque este juego tiene límites, la realidad no puede ser enmascarada permanentemente y la realidad empieza a mostrarse, entonces van a lo mismo, buscan un comunicador que le dé un nuevo aliento y entonces pueda corregir en el plano mediático, comunicacional, lo que ya está perdiendo el señor Vizcarra. Doctor Jaico. Precisamente ahí, si esta baja en la popularidad pues se nota es porque no hay visión, no hay un derrotero que el pueblo peruano conozca o sepa, es hacia allá donde vamos. Entonces, un poco que se está manejando las circunstancias o la actualidad, pero sin tener una visión de país hacia dónde vamos. Yo creo que eso ayudaría mucho a que la gente entienda lo que se quiere hacer, pero hasta ahora no se ve. Segundo, vemos, por ejemplo, en temas de inseguridad se siguen lo mismo, si no es peor. Estamos también económicamente, el Producto Interno Bruto es bastante modesto, no hemos tenido un crecimiento que se pueda decir pues ha sido producto de la gestión del señor Vizcarra. Entonces, todo esto acumulado viene ahora a exigirle ya cuestiones más concretas, ¿no? La reconstrucción del norte, por ejemplo, que sigue todavía esperando. Y yo creo que acá vamos incluso a un segundo referéndum. Yo creo que vamos a un segundo referéndum que de seguro se va a plantear a finales de este año, pero vamos a un segundo referéndum porque es necesario también que mantengan ellos, a mi parecer, esas nuevas medidas que se puedan hacer. Pero yo me preocupa. Siento que usted... No, claro, el tema, mira, ante la reconstrucción no ejecutada, referéndum. Es efectivamente, yo coincido de que aquí se está manejando con cuestiones artificiales asuntos sustantivos. Y si bien coincido de que no hay visión en el gobierno, yo diría más, que no hay realizaciones. Pero alguien debe tener una visión. No, pero mira, y voy a poner un ejemplo. Carlos Bruce, que puede tener que es un hombre hábil y experimentado en tareas de gobierno, lo primero que ha hecho ha sido desconocer lo que ha hecho su antecesor y ha pedido la renuncia a toda la gente de Sedapal por su incapacidad para atender las demandas allá en San Juan del Lurigancho. Entonces, mira tú la gravedad del problema en que está. Entonces, aquí no solamente hay falta de visión, que la hay, por cierto, sino hay realizaciones incumplidas, hay inercia, hay inoperancia, hay abandono en los sectores claves que tienden puentes con la población. Ahí es donde está la parte... Y tengo la impresión que el señor del Solar se ubique en el escenario comunicacional, en esa superestructura que han sabido crear hasta ahora con cierta habilidad para a partir de ahí ganar algunos puntos y sostenerse en esta esquizofrenia total donde un pésimo gobierno tiene una gestión porque en el mundo de las ideas, en el topus granos de las reformas constitucionales, ahí aparecen en alguna medida con iniciativas, ¿no? Lo que pasa es que estamos en 2019, todavía falta todo el año, todo el 2020, o sea, todavía falta la mitad del gobierno, del periodo, ¿no? Contando desde que subió Pedro Pablo Kuczynski. No avisó entonces nada positivo. Por ejemplo, yo soy un inversionista, exacto. Doctor Jaico. Yo escucho a dos analistas políticos, veo el currículum de ustedes y digo, Dios mío, no invierto en el Perú. Mire, el tema es que el año pasado las inversiones han decaído y era pues consecuencia de este enfrentamiento entre el legislativo y el ejecutivo. Cosa normal, digamos, porque ven lo que está sucediendo, han habido también los audios de la vergüenza, por ejemplo, y toda esta serie de casos judiciales de verdad bastante mediatizados.
Es evidente que frente a ese escenario, pues los inversionistas van a pensarlo 2 veces. Y es así. Sin embargo, ahora se ve que hay un cierto, pues, ya un llamado a las inversiones extranjeras. Yo espero que sepan dar confianza también, porque eso es importante. La confianza en estos momentos es importante. ¿Qué tipo de confianza da el señor Salvador Solar con respecto a las medidas de gobierno que van a venir? ¿Qué tipo de confianza da? Lo vamos a ver en las Bambas ahora, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, desbloquear ese tipo de inversiones, tratar de llegar a consensos con las poblaciones, me parece que es algo importante, pero ahí veremos pues ese manejo de la política pues cotidiana en el señor Salvador del Solar. Soy inversionista extranjero, soy el que va a generar trabajo y todo. Es aquellos que creen que la política es una cosa ahí secundaria, paralela, y que la economía tiene una espontaneidad que se alimenta a sí misma. Yo creo que esa imagen está siendo negada por los hechos, porque la mala política incide incluso en la mejor economía. Eso es lo que yo creo que hay que decir. Y en los últimos tiempos han sido los problemas políticos los que han detenido la reproducción y el crecimiento económico, sin duda. Y entonces yo creo que hay que buscar una solución política de fondo. Dado que aquí el doctor plantea un referéndum, yo creo que el Congreso tiene una nueva oportunidad para hacerle un gran favor al país, patrióticamente hablando. Ellos, como no están de acuerdo con las cosas del señor del Solar y compañía, por las cosas que hemos dicho acá, deberían negarle el voto de confianza. Y entonces crear una situación tal que Vizcarra, si está de acuerdo a dar el paso fundamental y quiere mejorar la política, cierre el Congreso y llame elecciones en los próximos 4 o 5 meses, y ahí se renueva y ahí yo creo que tendremos una nueva representación mucho más legitimada, porque este Congreso tal como está, ganado por el transfugismo, porque así lo ha permitido el Tribunal Constitucional, que es fuente de desprestigio por todos lados, no ayuda ya a la gobernabilidad, sino es un lastre. Todos los días aparecen cosas nuevas. ¿Hasta cuándo vamos a frenar esta pendiente? Y eso sería como el fin, cerrar de una manera un poco dolorosa la crisis política. Es mejor, pues, y entrar una nueva etapa que ojalá sea mejor, ¿no? Un parlamento de 2 años y medio, como una renovación. Exacto, y todavía está a tiempo de hacerlo, no se puede hacer en el último año. Entonces, tiene todavía este año y el que viene como para plantearlo y hacerlo. Yo creo que me parece que quieren sería que el presidente Vizcarra esté 80%, hace eso y sube. No, yo creo que ahí se sincera, pues. Claro. Vamos a ver si lo va a hacer, vamos a ver qué escenario va a generar, y ahí entonces la amenaza con el cual le ha permitido ganar, bueno, que dé el paso correspondiente. O vamos a ir a un Congreso desprestigiado que le da una aprobación casi a la fuerza, porque no tiene alternativa, porque quieren cuidar su chequera, su quincena. Y aquí se va a ver un nuevo Congreso que por lo menos permita darle gobernabilidad al país en estos últimos meses, prácticamente, que nos queda. Eso es importante. Y con las reglas de juego de no reelección y todo. Por ejemplo. No, pues ya no habría, pues, porque no hay reelección ahora, pero ya podrían hasta reelegirse el año 21. Claro, y ese es el gran riesgo que seguro no van a. Pero está bien, ¿no? Es así, pues, o sea, hasta les convendría, ¿no? Si pensaran estratégicamente un poquito. Esta sería la no reelección, pero podrían postularle el 21, ¿no? Claro, siempre la interpretación. Pero lógico, ya les dio la idea, Pero lógico, pues, y le harían un favor al país, porque un Congreso así ya no acumula, ya no fiscaliza, ya no cumple su función. Mira tú, el señor Vieira, ¿qué cosa es lo que ha hecho? Por la función parlamentaria está cobrando billete adicional, haciendo un negocio que no le corresponde. Es fatal, pues. Competencia desleal para la Constitución. Además a los abogados, a nosotros, claro. ¿No? Dicho sea de paso, él sí ha entrado en tráfico de influencia. Pero lógico, está clarísimo. Total, clarísimo. Grabado. Bueno, yo les agradezco. Nos ha quedado en el tintero el tema de OAS, todo el tema de Odebrecht. El fiscal... Es que cada vez que empiezo a decir, bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda a los fiscales, José Domingo Pérez hace este tema que al final es una provocación, sí, y esto pues, yo no sé por qué, y al final levanta. Se ha tenido que proteger, siempre hay un piquete de personas ahí apoyando. Un cordón, pero hay otros que aplauden, hay otros que pifean, pues claro, no hay que llegar a la violencia, por cierto, pero uno sabe que no debe provocar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo les agradezco a Ángel Delgado y al doctor Carlos Jaico. Hemos tenido una muy entretenida conversación. Vámonos a la pausa comercial y regresamos con más en las noches informativas a través de Viva TV.